Listo. Perfecto, pues nada, muy buenas tardes a todos los que os habéis querido apuntar a esta masterclass que vamos a dar hoy dentro de Amir Higher Education, donde el doctor Manuel Delgado Márquez, responsable de Mama en múltiples hospitales donde ha estado, pues nos va a dar una clase sobre hoy lo que sería pues, la imagen clínica en el ámbito de las urgencias pediátricas. Como sabéis, esto forma parte también de una serie de promociones que estamos haciendo pues, para dar a conocer el máster de imagen clínica que precisamente lidera y coordina nuestro ponente en el día de hoy, Manuel Delgado, y que este máster da comienzo el día 17, perdón, el día 12 de julio, si no me equivoco yo. Sí. Y que, bueno, pues es la primera edición. Por ahora está recibiendo una muy buena acogida, así que muchas gracias a todos. Entendemos que siguiendo un poco la filosofía de Amir, que nos guiamos un poco por lo que nos solicitan nuestros alumnos y exalumnos, pues hemos decidido pues poner en marcha este máster precisamente por eso, porque da un poco soporte a dificultades o a intereses que manifiestan nuestros alumnos y exalumnos sobre una carencia que puede haber en este ámbito pues, de la imagen clínica. Así que nada, te presento brevemente, pero yo creo que lo puedes hacer tú, ¿no, Manuel? O sea, coméntanos un poquito quién eres, de dónde vienes. Yo te conozco bien, pero que lo sepan un poco pues, la gente que se ha apuntado el día de hoy. Muy bien, pues nada, muy bien, Giro, muchas gracias. Pues sí, yo soy Manuel, soy radiólogo, trabajo en el Hospital 12 de Octubre, hice la residencia en el Hospital de Getafe y desde el 2017 trabajo en el 12 de Octubre. He sido profesor colaborador de varias universidades en la asignatura de rayos y desde hace, pues eso, 5 o 6 años me dedico casi específicamente a la patología mamaria, pero bueno, es verdad que he dado vueltas por muchas secciones de rayos, por la urgencia, por la neuro, por el músculo y nada, pues encantado de poder coordinar con Amir este máster que tiene unos profesores súper docentes y con mucha profesionalidad. Muchos son radiólogos, pero también decir que pues hay profesores que son traumatólogos, hay digestivos, neurólogos, neumólogos, reumatólogos. O sea, el máster está dividido en diferentes secciones y cada sección pues tiene la parte de rayos, pero tiene también el enfoque clínico. Por eso de ahí el nombre de máster en imagen clínica y también específicamente dirigido a enseñar la ecografía, la teoría y las prácticas de ecografía. O sea, es un máster eminentemente multidisciplinar, cuyo principal público destinatario pues, son los médicos en este caso, ¿no? Eso es. Luego hay muchas clases teóricas, pero también tenemos después de cada bloque hay seminarios que van a ser online, van a ser en streaming, en directo, de tal manera pues que haya un feedback de casos reales con, pues, ¿qué harías? ¿Qué te parece? ¿Por qué? ¿Por qué no haríamos un escáner? ¿Por qué haríamos una ecografía? La ecografía, ¿qué esperarías encontrar en esta patología? ¿Cómo se puede ver esta patología con otras técnicas de imagen? O sea, va a ser todo como muy práctico y cualquier duda y cualquier cosa, pues yo voy a estar ahí también con el mail pues para solventar lo que haga falta. Y si no puedo solucionarlo, pues el profesor que dio esa clase o la duda o que la puede contestar mejor, pues yo me pondré en contacto con él para estar en contacto y que no y que le saquéis el mayor partido posible. Es un máster que sigue un poco la filosofía de los máster de Amir Higher Education. Es un máster de 60 créditos ECTS universitarios. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es un máster que es válido en oposiciones y en bolsas de empleo, porque es un máster, en este caso, un curso universitario. Y es un curso en modalidad online, básicamente, pero que tiene una importante carga de actividad, como acabas de decir, de actividad en streaming, de contacto contigo, de seminarios. Creo que hemos estado hablando antes de que tienes previsto hacer alrededor de 7 seminarios de una duración media de 2 horas, Eso es. donde se resuelven casos clínicos reales. Y luego aparte tenemos una jornada de un día entero, un sábado entero en Madrid,
que se dirá con antelación a la gente para que se puedan organizar y que ese día básicamente es manejar ecógrafo, ¿no, Manuel? Eso es. Sí, ese día está dedicado al ecógrafo. O sea, el ecógrafo es verdad que es una herramienta que está muy accesible, que se está universalizando y que pues ya hay ecógrafos en los ambulatorios, en las ambulancias, en las urgencias, ya hay ecógrafos que manejan los médicos que están haciendo la guardia. Entonces, pues hay que sacarle partido al ecógrafo. Tampoco da pena tener ecógrafos en los ambulatorios y que no se puedan usar porque no hay porque no hay esa formación, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que los radiólogos un poco tenemos que liderar ese proceso de enseñar ecografía, ya que nosotros lo hemos mamado pues desde que somos R1 y entonces pues esas prácticas serán con ecógrafos y ahí pues practicaremos ecografías entre nosotros. O sea, la ecografía más habitual es la ecografía abdominal, pero bueno, el otro día estuvimos en la práctica, en ecografía de tiroides, ecografía Doppler, se puede hacer ecografía de músculo esquelético, o sea, de cualquier parte del cuerpo, ¿no? Se le puede echar un vistazo con el ecógrafo. O sea que esa práctica va a ser intensiva para eso. Bueno, y ya para terminar, para todos aquellos que os habéis inscrito en el webinar del día de hoy, recordaros que, y si no lo sabéis, os lo digo ahora mismo, que tenéis un descuento de un 20% en el precio del máster, pues como una promoción especial que haremos pues para aquellos que os habéis apuntado, para premiaros a los que habéis apuntado. Recordaros la fecha de inicio, que es el 12 de julio. Y bueno, pues que es un máster en el que tenemos depositadas muchas esperanzas, pues porque es un buen elenco de profesionales y un muy buen coordinador y que estoy seguro de que todos van a quedar pues prendados de la calidad del mismo y de la coordinación que vas a llevar a cabo. Así que Seguro. nada, no me quiero enrollar más, te dejo aquí Vale. con tus espectadores y bueno, pues nada, que un placer tenerte con nosotros, como siempre, Manuel. Muy bien, Gino, Gracias. muchas gracias. Muchas gracias por todo. Venga, pues voy a compartir la presentación. Yo creo que así está bien. Entonces, pues bueno, van a ser casos clínicos, son 6 casos clínicos y pues podéis ir comentando lo que os parezca de la imagen, de la clínica, de la entidad que vamos a comentar, de las 6 patologías que vamos a comentar en cualquier momento y luego, pues o bien sobre la marcha o si no, luego al final lo comentamos. Bueno, el primer caso es un paciente pediátrico que acude a la urgencia por disfonía. Entonces, vemos que es una radiografía lateral de cuello. En la radiografía lateral de cuello generalmente pues, se usa en el contexto de un traumatismo para ver la columna cervical. Tenemos que valorar los cuerpos vertebrales, ver que estén incluidos desde C1 hasta C7, ver que las vértebras tengan una adecuada morfología y que estén alineadas y que los elementos posteriores pues también no haya ninguna alteración que nos sugiera que haya una fractura. También es muy importante valorar las partes blandas, prevertebrales. Como veis, aquí el espacio es menor, suele ser menor de 3 milímetros. Y luego, después del hueso hioides, que lo vemos aquí calcificado, pues digamos que se ensancha las partes blandas prevertebrales y no pueden ser mayores a la distancia, o sea, a la longitud de un cuerpo vertebral, ¿no? Sabemos que el cuerpo vertebral es así, pues más o menos este espacio tiene que ser de ese calibre. Entonces, pues lo que llama la atención en esta radiografía es que hay una interrupción en el calibre de la vía aérea. Vemos que la vía aérea viene por aquí, esto sería nasofaringe, orofaringe, vía aérea, y aquí vemos que hay un estrechamiento, una disminución, una estenosis en el calibre de la luz, que luego ya a nivel de la tráquea se vuelve normal. Entonces, bueno, a ver que si queréis ir escribiendo qué opciones de patología pueden dar esta imagen, pues lo comentamos. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo es una vía aérea normal en el esquema y en las 2 imágenes de la derecha vemos cómo sería una radiografía lateral de cuello normal respecto a la columna cervical y a la vía aérea. Vemos nasofaringe, orofaringe y a nivel del hueso hioides lo que tenemos es esta estructura que es la epiglotis. ¿Vale? La epiglotis es la estructura que pues para la deglución
la que se cierra y hace que el bolo alimenticio vaya por el tubo digestivo, vaya hacia el esófago y entonces está en esa localización, ¿no? Digamos que es como el interruptor entre que separa vía aérea y vía digestiva. Está a esta altura, porque muchas veces no la vemos, no vemos la epiglotis en condiciones normales. En el dibujito amarillo vemos dónde sería su localización normal y en este caso lo que vemos es una radiografía normal a la izquierda con la imagen, la localización de una epiglotis normal y vemos en esta imagen, la de nuestro caso, como hay una impronta sobre la vía aérea, lo llaman el signo del pulgar, porque es como si pusiéramos un pulgar en la vía aérea que la improntara y que la estenosara, y es la imagen típica de una epiglotitis. La epiglotitis, por lo tanto, es una inflamación de la epiglotis que se puede producir por varias causas. La pueden producir bacterias, virus y hongos fundamentalmente, aunque ha disminuido de una manera drástica comparada con hace unos años por la vacuna contra el Haemophilus influenza de tipo B. La clínica es dolor de garganta, disfonía, dificultad para respirar y esto pues, puede llegar hasta ser una catástrofe y que el paciente requiere intubación o incluso que pueda morir. Por ello es muy importante el diagnóstico temprano y preservar la vía aérea. La imagen no es obligatoria, o sea, la clínica y la exploración física pues ya puede orientar a que hay una epiglotitis y no hace falta hacer una técnica de imagen, pero bueno, en ocasiones pues el cuadro clínico no es tan claro, es un niño que tampoco cuenta nada porque a lo mejor no puede o no sabe ni hablar y entonces pues se le hace una radiografía lateral de cuello en hiperextensión y con la boca cerrada. Hay que tener en cuenta que cuando esos pacientes van a rayos tiene que haber un ambiente relajado, o sea, no podemos estar nosotros nerviosos porque entonces al niño le transmitimos y a los padres si entran a hacer la radiografía, pues como un poco esa angustia y entonces pues como que se tiende uno a hiperventilar y es peor, ¿no? Y no hay que tumbar al niño, no hay que ponerle en un cúbito supino porque entonces podemos hacer que la vía aérea se cierre por completo. Entonces tiene que ser con el paciente de pie o sentado en hiperextensión. A modo de curiosidad, pues este cuadro es ilustrativo de la muerte de George Washington, que fue en 1799, que él lo que tenía era o sea, tenía que empezó todo como con un cuadro de faringitis grave, al final estaba también con un poco disneico, los médicos no sabían lo que le pasaba y le hicieron pues una práctica que se hacía antiguamente que eran sangrías, hicieron varias sangrías de tal manera que lo debilitaron aún más y al final parece que una de las causas fue también una epiglotitis. O sea, al final él no podía respirar, además del todo pues, lo débil que se puso con esa práctica médica de sangrías que no le vino bien para nada tampoco. Entonces, bueno, pues curiosidad, ¿no? Que esta causa de epiglotitis, pues que también puede pasar en adultos, sobre todo en la antigüedad. Bueno, en la antigüedad, hace unos 200 años más o menos. El segundo caso es una radiografía de tórax que se practica en la urgencia en un niño de 4 años y que vemos la imagen de en inspiración y en expiración. Las placas de tórax, como sabéis, se hacen en inspiración, o sea, parece que tiene que coger aire para que el pulmón se expanda, el diafragma desciende y podamos valorar adecuadamente los campos pulmonares y la silueta cardiomediastínica. Pero hay algunas situaciones en las que se hace también una placa en expiración, con el paciente echando aire. Esto, pues hay fundamentalmente dos indicaciones. Una es para ver el neumotórax y otra es para en este cuadro que estamos viendo aquí, este cuadro clínico. Entonces, en la expiración, si lo veis con detenimiento comparando con la inspiración, lo que ha pasado es que el pulmón izquierdo ha disminuido de volumen, o sea, eso es lo normal. Cuando echas el aire, te hacen la radiografía, ese pulmón está más pequeño, tiene menos aire, mientras que en el pulmón derecho, ese pulmón se ha quedado igual, o sea, hay una hiperinsuflación. Se dice que lo que hay es un atrapamiento aéreo. Sabemos que hay una inspiración y una expiración y que el volumen pulmonar es muy parecido. Entonces, hay un atrapamiento aéreo, el aire no se expulsa de ese pulmón. Entonces, ¿qué puede estar pasando ahí? Pues aquí lo que hay que descartar y valorar y lo que la sospecha radiológica es que haya un cuerpo extraño. Que haya un cuerpo extraño que está
obstruyendo la vía aérea. Ahora vamos a ver un esquema donde se visualiza muy bien. Entonces, dependiendo del sitio, del tamaño y del objeto que esté produciendo esa estenosis, pues podemos ver diferentes opciones. Como vemos en el esquema de la izquierda, pues hay un cuerpo extraño que está ocluyendo el bronquio principal derecho, pero permite que el aire pase hacia el pulmón y también que salga cuando es la expiración. Entonces, en este caso tendremos un pseudoasma bronquial y unas sibilancias localizadas en un determinado sitio. En el esquema del medio lo que vemos es que el cuerpo extraño está también en el bronquio principal derecho y hay edema y lo que está haciendo es de válvula de retención, de tal manera que hace que el aire pase al pulmón, pero al echarlo no salga. Entonces esto es el mecanismo de atrapamiento aéreo. Y en el último ejemplo lo que vemos es un cuerpo extraño que está ocluyendo por completo el paso al bronquio principal derecho. Esto está produciendo, por lo tanto, una atelectasia. O sea, este pulmón no se va a ventilar. En la radiografía que vemos abajo vemos que hay un cuerpo extraño, un aumento de densidad, ¿no? Que no es fisiológico, no es ninguna estructura anatómica y que está produciendo en esta radiografía en expiración un atrapamiento aéreo. El pulmón izquierdo está echando aire, lo expulsa, el pulmón derecho no. Entonces, y en este caso era una piedra, ¿no? Que es que una piedra de casi pues, 7-8 milímetros la que está produciendo aire. Es importante saber que estos cuerpos extraños, cuando los niños se los tragan, la vía natural es que vayan por la tráquea y que vayan al bronquio principal derecho, que es como está en el esquema. O sea, el bronquio principal izquierdo a nivel de la carina, como veis, tiene una dirección más horizontal, mientras que el bronquio principal derecho es un poco la continuidad de la tráquea, es más vertical. Entonces, claro, si algo cae, pues no se mete en lo que se horizontaliza, sino que cae hacia lo que va más con un ángulo más hacia caudal. Y este es el mecanismo típico de los cuerpos extraños cuando van por vía aérea. La localización más frecuente, por tanto, es el árbol bronquial derecho. Aquí vemos también en este ejemplo una pila de moneda a nivel de la bifurcación traqueal y en el bronquio principal derecho, que en este caso no está produciendo tanto atrapamiento aéreo, lo está produciendo, pero no tanto como en los casos anteriores. Ante la sospecha hay que hacer una radiografía de tórax en inspiración y en expiración para demostrar ese atrapamiento aéreo. Si no hacemos la expiración, no nos vamos a dar cuenta de que ahí pasa algo. Y en los niños muy pequeños que no se pueden poner de pie o que no pueden echar el aire, lo que hay que hacer es un decúbito lateral. Entonces, si tenemos la sospecha de que se ha ido hacia el lado derecho, lo apoyamos, ese mitórax es el que se apoya en el chasis y entonces ese pulmón no se colapsa. Al tumbarse sobre ese lado tiene que disminuir de tamaño, pero como está atrapando aire, pues no disminuye su volumen. Vamos a ver un par de ejemplos más. A ver, sí, este es un hueso, un caso de un hueso de aceituna, pero que en este caso lo que ahí vemos es una opacificación completa del miotórax izquierdo, porque lo que está produciendo era el tercer esquema. Está produciendo una obstrucción completa, en este caso sí, del bronquio izquierdo, pues a lo mejor por diferentes variantes anatómicas o porque el niño en ese momento se lo estaba comiendo sobre el lado izquierdo, pues bueno, en este caso es sobre el lado izquierdo y está produciendo un colapso completo de ese miotórax. Y en este otro ejemplo, lo que está pasando era un cacahuete que estaba obstruyendo el bronquio del lóbulo inferior derecho y está produciendo una atelectasia. O sea, aquí no es que haya atrapamiento aéreo, sino que este lóbulo inferior derecho está totalmente opacificado porque hay algo en el bronquio que lo está obstruyendo. Este es el tercer caso, donde vemos una radiografía de tórax-abdomen. Vemos que es un niño también pequeño, vemos que tiene el centro de osificación de la cabeza del fémur, que lo tiene todavía abierto, y vemos que hay un material de alta densidad a nivel de fosa ilíaca izquierda, ¿no? Esto es muy fácil porque lo que sospechamos y lo que es que hay una ingestión de cuerpo extraño, ¿no? Los niños también, pues como antes hemos visto, iban por vía aérea, pues también se tragan cosas y van por el tubo digestivo. Entonces, la ingestión de cuerpos extraños es la segunda causa de indicación de endoscopia urgente en pediatría después de la hemorragia digestiva. El 80% de las veces no hay mayor complicación y el cuerpo extraño se elimina en las heces.
en un 19% es necesaria una extracción endoscópica y en un 1% se tiene que hacer una extracción quirúrgica. El niño tiene que ir a quirófano porque no hay manera de expulsarlo de manera ni vía natural ni con endoscopia. Hay varios sitios donde es más fácil que el cuerpo extraño se quede anclado, que es en el esófago, a nivel del músculo cricofaringio, a nivel de la impronta aórtica, que hace que el esófago pues, sea un pelín más pequeño a ese nivel, y también en la unión esófago-gástrica. Y luego en el píloro y en la válvula ileocecal. Son sitios anatómicos más pequeños que tienen otras estructuras anatómicas que hacen que ahí se pueda quedar atrapado un cuerpo extraño que va viajando por el tubo digestivo. Este es un ejemplo de una niña que acabó en quirófano porque lo que se tragó era una pulsera que tenía como unas cuentas, como veis ahí, redondeadas y que eran imanes. Entonces, pues ya claro, se juntó todo. Eso al final lo que estaba produciendo era un cuadro intestinal. Eso no había manera de expulsarlo y como veis, se ve la pulsera y se ven las asas de intestino delgado que están dilatadas y por lo tanto pues está produciendo una obstrucción intestinal y eso ya es muy difícil que salga vía natural y está en un sitio que el endoscopio pues tampoco llega fácilmente. Entonces acabó en quirófano como veis en la imagen de la derecha. El 80% de las veces el objeto es radiopaco y lo vamos a poder ver en la radiografía. O sea, en la radiografía va a ser muy útil cuando hay esta sospecha. A veces no vemos nada porque el padre cree que ha visto echarse algo a la boca al niño, pero luego al final pues ha tosido 2 veces y ya no sabe si se lo ha tragado o no. Pues la radiografía sirve para descartar que haya algo o no. Y en el 50% de los niños pues es asintomático. O sea, el niño no tiene ninguna clínica y lo expulsa y ya está. En este caso, este es el caso 4, vemos una radiografía anteroposterior de cráneo en un niño de 3 años, donde, a ver, os dejo tiempo para que le echéis un vistazo y a ver qué os parece. Siempre tenemos que hacer 2 proyecciones, recordar sobre todo o sea, en el abdomen no, en el abdomen con una proyección es suficiente. Para el tórax, dependiendo de la edad, pues también a veces puede valer con una proyección, pero generalmente para valorar estructuras óseas y traumatismos necesitamos 2 proyecciones. Es muy importante tener una proyección y su ortogonal, la proyección en 90 grados del fémur, de la pierna, de la tibia. Siempre tener 2 proyecciones del cráneo, también una AP y una lateral. En este caso lo que vemos, estamos viendo la sutura lambdoidea, que es la que está en la parte, ahora vemos un esquema en la parte posterior, y vemos que sobre todo hay esta imagen que nos sobra. Sabemos que es asimétrica, que es una imagen lineal, y que si además nos coincide con el sitio donde los padres refieren que ha sido el traumatismo o tiene un aumento de partes blandas, un chichón, un hematoma a dicho nivel, pues tenemos que hacer sospechar que eso pueda ser una fractura, ¿no? Una fractura al final no es tan lo importante, sino que lo importante es si hay algo debajo, si hay un hematoma asociado a la fractura, un hematoma subdural, epidural o una hemorragia subaracnoidea. Si no hay fractura y el niño está bien, pues generalmente con vigilancia es suficiente, ¿no? Y incluso a veces no hace falta ni hacer la radiografía, ya si vemos que hay una fractura, ya la probabilidad de que haya algo debajo aumenta y entonces habría que hacer un escáner, porque en la radiografía pues no vamos a ver si hay hemorragia craneal o epidural o subdural. Entonces, en este caso, lo vemos en la radiografía lateral de cráneo, es una fractura del hueso parietal izquierdo. Entonces, vamos a ver un poco las suturas. Esta es la sutura metópica, que es una sutura inconstante a nivel de los huesos frontales, las fontanelas, fontanela anterior, fontanela posterior, la sutura coronal, la sutura sagital y aquí atrás la fontanela posterior y la sutura lambdoidea. Tenemos el hueso frontal, el hueso parietal, el occipital y los temporales que están aquí en esta vista lateral. Aquí estaría el hueso temporal. Entonces, los niños tienen una alta incidencia de traumatismo craneoencefálico, se caen pues 1000 veces, ¿no? La mayoría son de causa infantil, hay que hacer una proyección, como hemos dicho, AP y lateral, y en estos casos, pues siempre tenemos que tener en cuenta el maltrato infantil. O sea, el maltrato infantil, pues gracias a Dios es poco frecuente, pero es verdad que cuando menos te lo esperas, pues está ahí. Surge que hay un caso que se ha caído por las escaleras, no sé qué, y bueno, pues siempre el que está en la puerta,
pues puede tener una mayor o menor sospecha, ¿no? Si es algo repetido, si tiene fracturas en otras localizaciones, si ya le ha pasado varias veces, a veces hay algún callos de fractura, el niño ya tiene callos de fractura en las costillas y tal, pues bueno, siempre tenemos que tenerlo en mente para que no se nos escape. Hay tres cosas con las que hay que hacer el diagnóstico diferencial. Es la fractura, la sutura y los surcos vasculares. La fractura generalmente es una línea radiolucente que tiene un borde no escleroso, o sea, el borde no es más denso que el resto de la línea. Se ensancha a medida que se acerca a una sutura y puede cruzarlas. Suele ser unilateral. Si te das un golpe, pues generalmente te lo das solamente en un lado. Y si es bilateral, pues asimétrico. Y asocia aumento de parte blanda, asocia chichón del traumatismo. La sutura tiene un patrón, como vemos en el esquema de arriba a la derecha, un patrón en zigzag. Los bordes son esclerosos, pues porque es una parte del hueso diferente, entonces tiene su parte cortical y su parte central que no está osificada. Llega hasta una sutura y se fusiona con ellas, ¿no? Una sutura, pues al final siempre conecta con otra y no la sobrepasa, no la cruza. Suelen ser bilaterales y simétricas, como hemos visto, y no asociamiento de partes blandas. Esos son los criterios un poco para diferenciarlos. Y luego los surcos vasculares, como vemos en este esquema, pues son improntas de las arterias que hay en el hueso. Entonces, pues generalmente también tienen ese patrón como en zigzag un poco y se van ramificando. Fundamentalmente el hecho que nos va a dar el diagnóstico diferencial es que se va dividiendo, eso no lo hace una fractura. Este es otro caso. A veces es muy complicado, ¿eh? A veces es muy complicado y pues, a veces se tienen dudas y si es totalmente necesario, pues el niño acaba haciéndose un escáner porque hay veces que la duda está, como en este caso que vemos esta imagen lineal aquí, que se parece mucho a la que hemos visto anteriormente, que parece que está en esta localización. Esta sería la sutura coronal, la sutura landoidea y aquí parece que se cruza la sutura sagital con alguna estructura vascular y en este caso se le hizo un escáner y vemos que lo que era un surco vascular. Se continuaba con un vaso y era un surco vascular cortical. Este es el caso 5, donde vemos una radiografía de tórax AP y lateral de un niño de 2 años, en el que os dejo un momentito para que lo valoréis. Vemos que es un niño que tiene una sonda nasogástrica. Aquí la lateral se ve muy bien. Entra por boca y va al esófago, o sea, al esófago, al estómago, a la cámara gástrica. Aquí lo vemos por aquí. Y vemos que lo que llama la atención es una alteración en la morfología cardiomediastínica. Sabemos que el mediastino, que normalmente pues, es una línea paralela que contacta con el borde cardíaco, pues vemos cómo está desplazado hacia la derecha y un poco también hacia la izquierda, haciendo aquí una imagen radiolucente que no es explicable por nada anatómico. Vemos como también en la proyección lateral lo que llama la atención es este aumento de radiolucencia, se ve más negro de lo habitual en la porción del mediastino anterior, precardíaco. Esta imagen es una imagen rara, curiosa, pero es la típica imagen de neumomediastino. En los niños, el timo está en el mediastino anterior, luego se va atrofiando con la edad, pero en los niños es una glándula que es muy prominente. Y entonces por eso vemos a veces el mediastino que parece que está ensanchado, comparando con un adulto. Entonces, cuando hay un nemomediastino, lo que pasa es que el aire se mete en ese mediastino y eleva los lóbulos del timo. Entonces lo llaman el signo de las alas de ángel porque es como que los lóbulos adoptan esa morfología un poco como en curvilínea que representaría el aire disecando los lóbulos tímicos. Y en la radiografía lateral ese aire se localiza retroesternal en el triángulo retroesternal anterior. Mientras que el neumotórax pues es más frecuente que se vea una radiolucencia en las bases pulmonares, el signo del seno costofrénico profundo y no en localización anterior. O sea, esta sería la típica imagen, el signo de las alas de ángel del neumomediastino. Y este caso, que es el último, pues es un niño prematuro que se le ha realizado una radiografía
toracoabdominal, vemos que también tiene una sonda nasogástrica y en este caso lo que llama la atención es las salsas intestinales, ¿no? No sé si la resolución de la pantalla alcanza para ello, pero bueno, normalmente las salsas de intestino delgado pues podemos ver su impronta, digamos, su morfología, pero lo que no podemos ver en una salsa de intestino delgado es gas en su pared, que es lo que estamos viendo en estas imágenes. Vemos que esto es una estructura tubular, que es un asa intestinal y que tiene gas dentro de la pared. Entonces, eso es lo que se denomina neumatosis intestinal, que se puede ver en los adultos también cuando hay generalmente cuando hay una isquemia intestinal, lo que hace al final es que esa pared se necrosa y se forma aire y vemos esta imagen de neumatosis intestinal, que es como un paso previo al neumoperitoneo, al aire libre en la cavidad abdominal. En este caso se hizo también una radiografía en decúbito lateral este es el lado, o sea, el paciente tiene apoyado el lado izquierdo y aquí sería el lado derecho para ver la cúpula hepática y cuando estamos en esta posición el aire libre intraperitoneal, el neumoperitoneo, se localiza entre la pared, entre la musculatura abdominal lateral y la cúpula hepática. Digamos, pues esta es la típica imagen de un neumoperitoneo y una neumatosis intestinal. Como hemos dicho antes, estamos ante el caso de un recién nacido prematuro y esto es diagnóstico de una enterocolitis necrotizante. Es una entidad muy grave que se da fundamentalmente en neonatos prematuros a los 2 o 3 días tras el nacimiento, que tiene una alta mortalidad y morbilidad, con una clínica que puede ser desde inespecífica hasta un cuadro muy grave de sepsis. Puede haber distensión abdominal, vómitos, diarrea sanguinolenta, distrés respiratorio, importantes alteraciones analíticas. Es una entidad pues, es bastante grave que en ocasiones pues, lleva al fallecimiento del niño. Hay varios factores que hacen posible esta entidad, son factores isquémicos e infecciosos combinados con una inmunidad inmadura, como estamos hablando, pues, sobre todo de niños prematuros. Hay una inflamación de la mucosa intestinal que progresa a una hemorragia y posteriormente a una necrosis y una perforación. Se puede producir en cualquier parte del intestino, aunque el ilion terminal es la localización más frecuente o donde empieza, digamos, un poco esta entidad. Se hace una radiografía de abdomen en decúbito supino, ¿no? El niño no se puede poner de pie, es un pequeñajo que está en la UCI neonatal, entonces se hace una radiografía de abdomen en decúbito supino y podemos ver asas dilatadas con pérdida del patrón poligonal o poliédrico, que es el típico de los niños, con edema, engrosamiento de la pared y con signos de neumatosis, como vemos aquí, como veíamos antes, como se ve aquí también, signos de neumatosis intestinal, de gas portal. El gas portal también es un signo de que hay una isquemia intestinal. El parénquima hepático está aquí en el hipocondrio derecho y no tenemos ahí no tiene que haber aire, o sea, ahí no hay estructuras intestinales, ahí no hay asas intestinales que tengan el aire, sino que si vemos este patrón de aire ramificado, pues tenemos que pensar que es gas en la vena porta, que es un signo de isquemia también. Y también el neumoperitoneo. Pues el neumoperitoneo, si tenemos dudas, se puede realizar, como hemos visto antes, un decúbito lateral con rayo horizontal, de lado sobre el lado izquierdo si es posible, y si no, pues con el paciente en decúbito supino con un rayo horizontal para demostrar que hay aire libre en la cavidad abdominal. Y bueno, este es el signo del balón de rugby, que es cuando hay muchísimo gas en la cavidad abdominal, muchísimo neumoperitoneo, que digamos que diseca todas las estructuras abdominales, ese gas que está fuera de las asas y hace la imagen típica del signo del balón de rugby. Y bueno, eso es un poco todo los casos que quería comentaros porque me parecen muy interesantes. Comentar otra vez la experiencia y la reputación del equipo docente que da las clases de este máster, que muchos son radiólogos, pero como hemos comentado antes, pues cada bloque tiene clases de médicos de otras especialidades. Pues en la parte de patología abdominal, pues hay cirujanos, en la parte pediátrica hay pediatras, en la parte de traumatología hay traumatólogos, o sea que es un enfoque como muy completo. Hay más de 200 clases teóricas, hay prácticas de ecografía que son presenciales
Si no se puede, pues lo apañamos como mejor convenga, pero bueno, tampoco si hay alguien que es de fuera de España y no puede venir a Madrid, pues bueno, eso pues lo individualizamos y vemos cómo lo podemos hacer. Hay seminarios, tutorías que, que vamos a estar siempre en contacto y que son pues, muchos casos prácticos y en streaming para poder comentarlos. Y son 60 créditos avalados por la Universidad de Distancia de Madrid. Y bueno, esto es todo. Si queréis, podemos comentar algo de algún caso o si tenéis alguna duda, pues, pues no hay ningún problema en comentarlo. Me preguntan si siempre que vemos una fractura hay que hacer una fractura de cráneo en un niño, si siempre hay que hacer un escáner. Pues, a ver, en general sí. O sea, una vez que ya se entra en la técnica de imagen y vemos que hay una clara línea de fractura o tenemos la sospecha de que hay una línea de fractura, lo mejor es hacer un TAC de cráneo pues para confirmarlo, descartarlo y si lo confirmamos, pues para ver que no haya, pues a veces lo que hay es un pequeño hematoma asociado, lineal, laminar, muy pequeñito, pero bueno, pues aunque no altere el pronóstico, pues ya hace que la vigilancia sea un poquito más exhaustiva. Muchas veces lo que se hace es que no se hace nada, no se hace una radiografía en todos los niños que van a urgencias porque se han caído. Si es una caída de 1 metro y el niño está bien, pues es vigilancia y no hay que hacer ninguna prueba de imagen. Vale, muy bien. Pues nada, cualquier cosa que... A ver, aquí me comenta Irene, dice, los últimos protocolos de traumatismo craneoencefálico en paciente pediátrico indican en caso de traumatismo con alto riesgo de fractura hacer directamente TAC. Ya nos indica la radiografía de cráneo. Pues sí, o sea, es verdad que esto está, o sea, en muchos sitios no se hace una placa de cráneo. O sea, si el paciente, o sea, hay veces que el médico lo ve y dice, bueno, pues por asegurarnos vamos a hacer una radiografía lateral de una API lateral de cráneo y si no vemos nada, pues te quedas más tranquilo. Pero bueno, es verdad que la radiografía realmente no aporta una información clínica ni pronóstica porque a veces hay una fractura y el niño está bien y no hay nada y a veces no hay una fractura e incluso puede haber un hematoma sin que haya fractura. O sea que muy bien por... Claro, dice, de hecho, cuando se hace muchas veces no ahorra el TAC, sino que es porque no se terminan de quedar tranquilos. Pues sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Es una de las exploraciones que, que probablemente dentro de unos años pues no se haga nada de radiografías de cráneo en un paciente pediátrico. Eso es. A ver, venga, muy interesante, vamos. A ver, ¿alguna duda más? ¿Algún comentario más? Vale, muy bien, pues nada, muchas gracias. Si tenéis algún tema sobre el que podamos hablar en otro momento o alguna otra duda, pues yo estoy a vuestra disposición a través de los compañeros de Amir. O sea que nada, muy bien, muchas gracias, buenas tardes, un saludo.